Bienvenidos, en esta ocasión vamos a analizar la unidad 49, es la unidad de la formación, el desarrollo y la administración del Imperio Colonial Británico en los siglos XVIII y XIX y sus figuras literarias más importantes, que son Joseph Conrad y Rudyard Kipling. Sin más dilación, pasamos al índice de esta unidad, en el que yo haría como siempre una introducción, un contexto histórico, en este caso del ascenso y caída del Imperio Británico, un contexto literario, como siempre, y ya pasamos a los autores, que son Joseph Conrad en primer lugar y Rudyard Kipling, y como siempre una conclusión y una bibliografía. En esta ocasión también me ha gustado compartir con vosotros algunas frases, algunas citas que se pueden poner en estas unidades, ya sea en la conclusión, en la introducción o en medio de la unidad. Por ejemplo, una de Joseph Conrad muy interesante, de su novela Lord Jim, que dice: mi tarea, la que intento conseguir, es que mediante el poder de la palabra escrita, haceros sentir, haceros escuchar y sobre todo haceros ver. Y en Rudyard Kipling, de su novela Kim, dice: no hay un pecado tan grande como el de la ignorancia. Recuerda esto. Luego avanzamos ya en la introducción y hay que establecer una diferencia entre imperialismo y colonialismo. Por un lado, el imperialismo está dirigido por la ideología, mientras que el colonialismo es un sistema de establecer colonia dirigido por el comercio. ¿Y qué es el imperialismo británico? ¿Y qué es el imperio británico? Es un sistema mundial de colonias, protectorados y territorios que durante más de 3 siglos estuvo bajo el control de la corona de Inglaterra, desde el siglo XV, bueno, finales del XV, del XVI. ¿Y qué es la British Commonwealth? En el siglo XX la British Commonwealth era como un sistema de dependencias entre otras colonias que dependían de la colonia británica, pero además de manera simbólica ya cuando empezaron a separarse de la colonia británica. Y hoy en día es la conexión de países que incluyen la asociación de estas colonias, que ya no son colonias, pero siguen dependiendo en parte del Imperio Británico y se ayudan entre ellos. Hoy en día son la Commonwealth. Luego pasamos ya al contexto histórico, el ascenso y caída. Pues hay que dividir entre dos imperios británicos. El primero, que es el del siglo XV y XVI, también XVII y XVIII, en el que los colonialistas ingleses pues se enfrentaron a los colonialistas holandeses, españoles, y establecieron en Canadá, en la India, hasta que la Revolución Americana de 1776 pues estableció la independencia americana y llevó este primer imperio a un final. El segundo imperio británico se desarrolló mediante los viajes de James Cook, explorador en Australia y Nueva Zelanda, que al principio funcionaban como cárceles para los que venían del Reino Unido, los presos de Inglaterra, y a partir de 1760 y alcanzó su máximo punto con el reinado de la reina Victoria, la época victoriana, de 1837 a 1901, uno de los más largos, junto con el de la actual Elizabeth II, de la historia de Inglaterra. Y en el siglo XX se vio el desmantelamiento de este imperio con la independencia de la India en el 47 y la de Hong Kong en el 97, que está de actualidad ahora porque creo que ha salido alguna noticia en la tele de que Hong Kong consiguió su independencia también porque los británicos dijeron que le tenían que dejar 40 años libres de la influencia de Pekín, pero parece que Pekín ya está controlando políticamente y socialmente a Hong Kong. Solo una curiosidad. Ya pasamos al contexto literario, en el que hay que decir que este periodo se caracteriza, ¿no?, por su moralidad, por sus producciones literarias y que esta sociedad afectaba a la literatura. Claro, los eventos de la religión, de la ciencia y de la política afectaban a la producción literaria. También la educación, el hecho de que la educación se hiciera obligatoria, pues esto produjo un gran grupo de público lector. Si en la época de Shakespeare la gente iba al teatro porque no sabía leer, en esta época la gente ya podía leer novelas. Y por eso también estas novelas eran la manera primordial, la manera principal de analizar la sociedad, también de ofrecer soluciones a problemas políticos y sociales. Ya pasaríamos a Joseph Conrad, que vivió de 1857 a 1924. Aquí podéis ver alguna portada, por ejemplo Nostromo, que luego también influyó al cine, ¿no? La nave de la película Alien se llama Nostromo, así que muy influyente en la cultura popular incluso. Nació en Ucrania, pero es una mezcla de nacionalidades muy rara, porque en esa época Ucrania pertenecía a Polonia, pero estaba bajo la influencia rusa, o sea que es una mezcla de nacionalidades que confluyen en su riqueza como autor. Se fue a vivir a Inglaterra, también fue traductor, y con 17 años se enroló en la Marina, ¿no? Fue al mar y se unió a la Marina Mercante Británica en 1878. En el 86 le dieron la nacionalidad británica
y se cambió su nombre oficialmente a Joseph Conrad, que tenía un nombre muy raro, lo tengo ahí apuntado, pero era un nombre ucraniano. Y después de pasar varios años en el océano, en barcos de vapor, navegó por Australia, por América, por el Pacífico, llegó a África, navegó a través de todo el río Congo, como se puede ver en su novela. Esto le dio la información para su novela Heart of Darkness, El corazón de la tiniebla. Aquí se ve navegando por el río Congo. Ya pasaremos a analizar Joseph Conrad en profundidad y podemos decir eso, que estaba pues preocupado por las historias del mar. En su época se veía como un escritor de historias del mar. Pero sin embargo también es un novelista cuyo trabajo muestra una gran conciencia moral y una técnica narrativa con gran maestría. Entonces, entre sus primeras novelas ya se empieza a observar esa maestría. Novelas basadas en su experiencia en el mar y sobre todo en Malasia. Almayer's Folly del 95, A Note Cut of the Island del 96 y Lord Gina Tale del 1900. Hemos dicho que Heart of Darkness era del 1899, o sea que era un autor muy prolífico, cada año sacaba una novela. A través de toda su ficción, Conrad está preocupado con dilemas morales, también con el aislamiento del individuo, un aislamiento puesto a prueba por la experiencia y por la psicología de las necesidades internas, tanto de grupos como de individuos. Y a través de la obra de Conrad, pues también podemos observar alguna serie de conflictos y de dualidades, por ejemplo, la dualidad entre comunicación y soledad, entre el romance y realismo, y entre imperialismo y justicia. Algunas dualidades que se ponen a prueba en sus obras, ¿no? Por ejemplo, pues los paisajes súper exóticos y bonitos contrastan con las duras experiencias de los protagonistas. O el imperialismo también se pone en duda si él realmente apoyaba el imperialismo o apoyaba la causa de las minorías oprimidas. Y Conrad también podemos decir que fue una influencia, una fuente de inspiración para autores posteriores, sobre todo del modernismo, como T.S. Eliot, William Butler Yeats, James Joyce, D.H. Lawrence, William Faulkner o incluso un poco a Virginia Woolf en la sensibilidad y en su lenguaje. Ya pasamos a Rudyard Kipling, que vivió del 1865 a 1936, cuando empezó la Guerra Civil Española, casualidad. Era conocido sobre todo como autor de cuentos cortos, también de novelas y de poesía, pero se le recuerda especialmente por su glorificación del Imperio Británico y sus prejuicios raciales, ¿no? Se le considera un racista. Esto se establece en su poema The White Man's Burden, que habla como eso, ¿no? Los pesares que lleva el hombre blanco, ¿no? Que tiene la obligatoriedad, la necesidad de tener que colonizar, educar a los salvajes. En The Widow at Windsor, Kipling muestra este retrato de la India desde el punto de vista de unos soldados rasos ingleses y cómo lo ven desde sus propios ojos. Y también Rudyard Kipling, que tuvo la educación en Inglaterra, en un colegio privado, pues cuenta también los horrores de su educación formal en Inglaterra en su obra Ba Black Sheep, donde habla del código de honor, del colegio, sus deberes, cómo afectó todo esto a su vida. También en Stalky & Co. del 1899 habla de cómo pues, le hacían bullying, había violencia, se metían con él un poco, esto también afecta a su literatura. Pero ¿cuáles son sus temas principales? Pues son la actitud hacia el dominio inglés en la India, ¿no? Por ejemplo, él creía que este dominio era legítimo, era un dominio que realmente tenía que ser así, por lo que he dicho antes de la The White Man's Burden. Entonces, que los británicos tenían la necesidad, ¿no? El derecho de poseer la India. Y él no se cuestionaba esto. India es su metáfora, ¿no? Es su vehículo para expresar sus actitudes artísticas, no para expresar sus ideas políticas, sino por su arte se expresa a través de su escritura sobre la India. También se puede decir que era un autor muy prolífico y versátil, también cuya influencia y su experiencia como periodista también le ayudó a incluir historias sobre la vida en la India, sobre los niños, sobre los animales, The Jungle Book, el libro de la selva, que ha hecho varias películas sobre él, y lo cuenta todo con gran vitalidad. También tiene una mente romántica, inventiva, y un gusto por la aventura y por lo sobrenatural, y también un estilo coloquial y sencillo que le aseguraba pues, que fuera bien recibido entre el gran público. Ya pasaríamos a la conclusión de la unidad, en la que podemos decir pues, que el contexto literario histórico de esta unidad pues, nos lleva a hablar del surgimiento y del desmantelamiento del Imperio Británico en el siglo XX, y cómo esta literatura colonial pues, reafirma todo este imperialismo, y esta identidad británica no se puede separar de la identidad colonial. Y estamos en un punto de vista postcolonial en el que estamos hoy en día. Hay una rama de la literatura que son los estudios postcoloniales,
Y también cómo podemos poner énfasis en cómo Gran Bretaña, como el Reino Unido, pues insistía en educar a estos ciudadanos para que siguieran apoyando la causa imperialista, ¿no? Entonces estos ciudadanos de las colonias empezaban a leer en inglés, empezaban a conocer la cultura inglesa y le ayudaba a crear un sentimiento anglófilo en el que estas nuevas narrativas también se conectan a la literatura inglesa, ¿no? Autores como Coetzee, autores como Kazuo Ishiguro, pues siguen siendo importantes en este aspecto. Y así como siempre la bibliografía, yo siempre uso la Short Talks for History de Andrew Sanders, me parece muy interesante. También la de Anthony Burgess es muy interesante, el autor de La Naranja Mecánica. Y aquí algunos libros ya más específicos sobre literatura colonial. Bueno, ya quedan 2 meses para la oposición, así que hay que seguir estudiando. Hasta la próxima, ánimo.